Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos nuestros hermanos, todos nuestros amigos, toda nuestra audiencia. Les habla su hermano en Cristo, Ángel Colón, y como siempre me acompaña mi esposa, Sorismar Reyes. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Hoy no teníamos pensado grabar porque entre el devocional, el estudio personal, el tiempo que pasamos en la escritura y demás, pues como que el día corrió demasiado rápido. Sí. Entonces no teníamos pensado grabar porque también subió un video el pasado lunes sobre las doctrinas básicas de la vida cristiana que pueden encontrar en didascoministries.com. Esa es nuestra página web. Entonces no pensábamos hacer este video de esta semana, pero como habíamos dicho que íbamos a hacer un último video para cerrar la temporada, pues estamos haciendo este corto video el día de hoy. Entonces hemos estado hablando bajo el tema principal de conociendo a nuestro Señor. Ese ha sido el tema principal y hemos hablado varios temas. Entre ellos utilizamos el libro de Jay Dennis, ¿verdad? Sí, Los hábitos de Jesús. Los hábitos de Jesús, exacto. Utilizamos ese libro para presentar algunos de los hábitos de nuestro Señor y obviamente lo hicimos con el propósito de conocer a nuestro Señor. Algunos de los hábitos fueron... Sí, el de orar, el de confrontar, el de, ¿verdad?, tener compasión. Estos temas son los que nuestro Señor Jesucristo, estos hábitos, fueron sobresaltados para que nosotros tuviéramos el ejemplo de nuestro Señor Jesús y de tener esa vida que Él la tuvo para nosotros ser ejemplo a los demás. Exacto. Entonces, dentro de los hábitos de Jesús, obviamente al presentarlos, pues presentamos más cómo conocer lo que nuestro Señor hizo. Uh-huh. Y entonces, esta semana, ¿verdad?, que se celebra la Semana Santa, una semana donde mucha gente busca reflexionar, mucha gente va a las iglesias, a las distintas capillas y busca pues tener un contacto con Dios especial en esta semana. Nosotros cerrando el tema de conociendo a nuestro Señor de esta primera temporada de Radical, y vamos a hablar de Jesucristo como profeta, sacerdote y rey eterno. Usted lo puede buscar en Hebreos capítulo 2, capítulo 4, en la carta a los Hebreos. Ahí está esa descripción de él como profeta, sacerdote, rey eterno. Pero hoy quisimos entonces hablar un tema un poco más corto y dentro de conociendo a nuestro Señor para cerrar la temporada, pues entonces vamos a hablar un poquito sobre el Evangelio de Jesucristo. Y lo que vamos a hablar es simplemente qué es Evangelio. Vamos a dar una definición simple, no vamos a estar buscando diccionarios bíblicos ni nada por el estilo, simplemente vamos a hablar qué es el Evangelio. Y partiendo de Romanos capítulo 1, que es el texto base que decidimos utilizar para este podcast, ¿verdad? Uh-huh, sí. Romanos capítulo 1, el verso 1 al 4, si mi esposa le puede dar lectura. Claro que sí, dice la palabra del Señor: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació desde la descendencia de David, según la carne, y fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en la carta a los romanos, el apóstol Pablo, que esta carta es considerada por muchos de los reformadores como el Evangelio Supremo, uh-huh, porque enmarca o encierra todos los aspectos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y siendo esta semana donde las personas tienen una semana de recogimiento espiritual para buscar cierta cercanía al Señor, cuando la misma carta a los romanos dice que no hay quien busque a Dios, sino es Dios quien nos busca a nosotros, ¿verdad? Así que yo no quisiera decir que es un acto de hipocresía, que lo es, que en una sola semana del año la gente decida a conglomerarse en las iglesias, y está bien, no está mal, qué bueno que están yendo, ¿verdad? Porque Dios puede utilizar su palabra para transformar vidas en esos casos, pero luego que pasa esta semana, ya el próximo lunes vuelven a la misma vida que tenían. Entonces no hay cambio alguno, ¿eh? De hecho, hasta el mismo viernes, una vez que pasa ese día, ya se acabó. Viene el sábado de gloria, de baile, baile y baraja.
de baile, de todas esas cosas. Así que meditemos siempre en la palabra del Señor. Y esto no es porque es una semana santa o una semana mayor, como muchas personas mencionan, sino que todos los días tenemos que reflexionar en el Señor, leer su palabra, y es importante que esta semana sea recordada siempre, todos los días, por el gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo, y que Él vino para librarnos de nuestra vida eterna en el infierno. Entonces, esa ira y esa condena de Dios sobre nosotros que encontramos desde la caída del hombre. Claro, desde que nacimos. Jesucristo vino a tomar esa ira. Jesús no vino a morir por nuestros pecados. Eso es secundario, tal vez hasta terciario. Jesús vino a aplacar la ira de Dios que estaba sobre nosotros. Sí. Porque si hubiese venido a morir por nuestros pecados, pues moría por nuestros pecados y ahí terminó todo. La ira de Dios seguía sobre nosotros. De hecho, todavía está sobre nosotros. Lo que pasa es que Jesús la aplacó o la absorbió. Ese es su propósito principal, aplacar la ira de Dios. Sí, se hizo como que responsable. Él tomó nuestro lugar. Exacto, por nosotros. Por lo tanto, no hagamos una semana santa, hagamos una vida santa. Claro. Vivamos una vida santa. Porque vivir una semana santa no tiene ningún sentido si usted continúa viviendo su vida como la vivía. Es por esto que el apóstol Pablo a los romanos, en la epístola o carta a los romanos, en este primer capítulo, él se presenta de la única manera o de la manera más específica que un apóstol se pudo haber presentado, y es que él dice Pablo, siervo, y esa palabra lo que significa es que él se hacía esclavo de Dios, del Señor Jesús, se sometía a él voluntariamente como esclavo de Dios. Entonces, él luego continúa diciendo a qué fue llamado, su apostolado y apartado, pero apartado ¿para qué? Y fue apartado para el evangelio de Dios. Para las buenas nuevas en Cristo Jesús. Y ahí es que vamos con esa definición de evangelio. Evangelio, de la palabra griega evangelio también, de la misma manera, pero dicha de otra forma un poquito más peculiar. Lo que significa son buenas nuevas. Buenas nuevas de salvación, buenas nuevas de gran gozo. Eran buenas nuevas para el pueblo griego. De hecho, los griegos, cuando algún emperador o algún rey traía una buena noticia para el pueblo, se le llamaba evangelio. El rey ha declarado un evangelio. Buenas nuevas. Unas buenas nuevas para el pueblo. Y eso es lo que significa esa palabra, y eso es lo que Pablo está diciendo aquí a los romanos, para que ellos puedan entender qué fue lo que Jesús vino a hacer. Él vino a traer un mensaje. Por eso el verso 3 dice, es el mensaje acerca de su Hijo, de el Hijo de Dios, de Jesucristo. Y eso es lo que esta semana estamos viendo y lo que vemos a través de todo el año y de toda nuestra vida. Es un mensaje de buenas nuevas de parte de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la importancia de esta semana es el evento, lo que Jesús hizo. Claro. Para lograr darnos esas buenas nuevas. Él se entregó a sí mismo, Filipenses capítulo 2, nadie le quitó la vida, Él la dio. De hecho, muchos piensan que Herodes lo entregó, o los sacerdotes lo entregaron, o el pueblo pidió su crucifixión, que eso es correcto. Claro. Pero no fueron ninguno de ellos los que lo pusieron en la cruz. No, eso ya estaba planificado por Dios, y Cristo obedeció lo que Dios había planificado. Exactamente, fue el Padre quien lo puso en la cruz. Sí. Dios Padre, Getsemaní, capítulo 16 de Marcos. Él está acongojado, su alma está quebrantada hasta la muerte, y él dice, pase de mí esta copa, pero no que se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y la voluntad del Padre era que él fuera a la cruz. O fue el Padre quien envió a Jesucristo a la cruz. Es decir, él mismo se sometió, él mismo entregó su vida. Y en Filipenses capítulo 2 tenemos a él despojándose para entregarse como un siervo a morir en la cruz por nosotros. Y ese es el mensaje del evangelio. El mensaje de las buenas nuevas es que aún siendo pecadores, mereciendo muerte, mereciendo todo el peso de la ira de Dios sobre nosotros, Cristo tomó nuestro lugar en la cruz, fue crucificado, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día para darnos
vida eterna en adopción junto con Él. Sí, que ese sacrificio fue una sola vez y para siempre. Él cumplió ese sacrificio de manera absoluta, entregándose en la cruz por cada uno, ¿verdad?, de los creyentes, y así también es un ejemplo para la humanidad, para que todo aquel, ¿verdad?, que se arrepienta venga a los pies de nuestro Señor. Pablo en Romanos capítulo 1, verso 3 dice, es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David, según la carne, o sea, 100% hombre, y que fue declarado Hijo de Dios, totalmente Dios, 100% Dios, con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad. Ahí vemos claramente la Trinidad. Vemos el mensaje del Hijo de quién, del Padre, que es Dios. Vemos al Hijo de Dios, Jesucristo, y vemos al Espíritu Santo, el Espíritu de santidad, declarándolo con poder como Hijo de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En Romanos capítulo 1, verso 3, verso 4, vemos claramente la Trinidad manifiesta o expuesta o presentada a nosotros. No estoy diciendo que Dios se manifestó, eso es un error teológico, no. Estoy diciendo que la vemos expresada, eso es lo que quiero decir, manifestada. La vemos expresada en estas palabras de Romanos 1, 3 y 4, mostrándonos el mensaje. ¿Qué mensaje? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en acción, dándonos el mensaje de salvación que es en su Hijo amado, en Cristo Jesús. Por eso dice, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Y como en esas en esos 4 versos. 4, sí. En esos 4 versos se resume todo. Por eso es que es el mensaje del Evangelio. Esta carta es preciosa, la carta a los romanos es hermosa. Y usted puede ver, yo no tengo que ir, aunque es bueno que leamos los evangelios, de hecho, sí, es necesario leer los evangelios. Pero si usted quiere ver los 4 evangelios expresados en su máxima potencia, lea la carta a los romanos. En la carta a los romanos usted va a ver que usted y yo somos viles pecadores. Romanos 3 nos dice que ni usted ni yo buscamos de Dios. No hay ni uno en el mundo. De hecho, no hay ni un solo ser humano que sea bueno. Todos somos malos. Todos estamos bajo la ira de Dios. El mensaje de salvación no es para toda la humanidad. Aunque lo escucha toda la humanidad, es un mensaje que es para los que son de Dios. Romanos 8 y 9 nos habla del pueblo que Dios escogió. Y la gente dice, pues ese mensaje tuyo es de un Dios tirano porque envió a unos a condenación y a unos a salvación. No. Eso es otro error teológico. Dios escogió en su plena potestad quiénes iban a ser salvos. ¿Y quiénes son condenados? Nosotros mismos nos condenamos. Sí, eso no nos toca a nosotros tampoco cuestionar, porque eso es parte del plan de Dios. Eso es de Dios. Y Dios es el único que lo sabe. Por lo tanto, nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio. A llevar el mensaje, que es lo que está diciendo Pablo. Entonces, por supuesto que hay unos que están condenados, pero hermano y hermana, y especialmente amigo que me escucha, tú y yo, desde Génesis capítulo 3, en la caída del hombre, cuando Adán y Eva pecaron, ya entramos en condenación. Sí, nosotros nacemos, es más, en el vientre nosotros ya estamos en condenación. Sí. Si usted no lo cree, mire cómo las mujeres embarazadas son pateadas por el niño. Él no quiere estar en ese vientre. Él no quiere estar ahí. Él no quiere estar ahí. Y eso es una conducta. Muchos teólogos han dicho que eso es una conducta altiva de parte del bebé, que es lo que está en el vientre, ¿verdad? No vamos a entrar en eso. Y eso es un poco de ciencia envuelta ahí. Pero, hermano, nosotros ya estamos condenados. Es por la gracia y la misericordia de Dios que su Hijo vino a morir por nosotros. Y entonces esa muerte absorbió la ira de Dios sobre él. Por eso él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque él está sintiendo toda su ira caer sobre él. Todo el pecado del mundo. No es que Jesucristo se hizo pecado. Eso es un error. Él no puede hacerse pecado. Él recibió bien claro la ira de Dios. La ira de Dios fue puesta sobre él para poder opacar. Hermano, mire, usted tal vez no me está viendo en este momento porque me va a estar escuchando, pero imagina a Dios en el trono y nosotros en la tierra. En el medio, en ese espacio que hay en el medio,
todo eso que está en el medio es la ira de Dios sobre nosotros. Y usted sabe lo que hizo Jesucristo, se puso en ese medio. Jesucristo se puso en el centro para que la ira de Dios dejara de caer sobre nosotros. Y ahora cuando Dios nos ve, no nos ve a nosotros, ve a Cristo en nosotros. Pero para eso usted tiene que reconocer que es un pecador, un vil pecador. Usted tiene que entender que necesita una redención. Sí. Y usted tiene que entender que esa redención solo está en Cristo Jesús. Es el pasaje favorito de mi esposa, Juan 14:6. ¿Qué dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único que nos devuelve esa conexión con el Padre, que nos devuelve esa comunión con Él. Y Él es el único que, como repetí, ¿verdad? Que lo vuelvo y lo menciono, Él fue el Cordero que quitó el pecado del mundo. Exacto. Que a través de Él se hizo de una vez y para siempre. Ya no hay que hacer sacrificios, ya no hay que hacer peticiones ni en particular, sino a través de Cristo que nos abre esa puerta. Exacto. Por lo tanto, cuando Cristo murió en la cruz, el velo se rasgó en el templo. ¿Por qué? Porque Cristo vino a hacer ese velo que se rasga para entrar a la presencia del Señor. Nos dio esa apertura directa al Padre siempre y cuando estemos en Él. Por eso cuando venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, ese es el mensaje de la teología reformada. Es por gracia que somos salvos y tenemos que venir a Cristo, a Dios, en arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo como único y total y absoluto Salvador para nuestras vidas. Ese es el mensaje que dice Pablo en Romanos capítulo 1. Pero en Romanos capítulo 12, más adelante, el apóstol Pablo, que es parte también de nuestro ministerio de Radical, en Romanos capítulo 12, el verso 1 y 2, que usted muy probable lo ha escuchado muchísimas veces, dice lo siguiente: por tanto, hermanos, les ruego, oigan las palabras del apóstol Pablo, que está siendo inspirado por el Espíritu Santo, ¿ok? Esto viene de parte de Dios. Sí. Por tanto, hermanos, les ruego, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo. Vuelvo y lo repito, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Qué palabras hermosas. Entonces ahora el apóstol Pablo, luego que nos presenta este mensaje de buenas nuevas en el capítulo 1, cuando uno va leyendo la carta y se topa, porque Romanos tiene dos grandes divisiones. Y esta segunda gran división comienza en el capítulo 12. Sí. Entonces, en la Biblia hay unas implicaciones, hay unas directrices y luego hay una manera de cumplir esas directrices. Entonces, nosotros leemos las directrices desde el capítulo 1 hasta el 11 y ahora del 12 en adelante podemos entonces ver cómo cumplir con esas directrices. ¿Cómo podemos aplicar a nuestra vida eso que se nos mencionó antes para poder entonces hacer aceptos? Exacto. Entonces nosotros le hablamos del mensaje de las buenas nuevas en Cristo Jesús que se encuentra en Romanos 1. Ahora en Romanos 12 el apóstol nos está diciendo: renueva tu mente y no continúes viviendo como vivías. Por eso dijimos al principio de este podcast, de este video, si usted viene esta semana a la iglesia en busca de hacer un checkmark de cumplir con la Semana Santa, hermano usted, o amigo, usted está siendo un hipócrita. Perdone que lo diga, pero yo no voy a tapar la verdad. Yo soy bien feo. No, lo que pasa y soy bien franco. Pero también tenemos que ser racionales. Tenemos que entender que por cumplir no vas a tener esa comunión con el Señor. Exactamente. Sino que es algo más que más bien se hace ya por tradición. Exactamente. Y que muchas veces se hace y uno se queda igualmente vacío. No hay nada, no hay un cambio. No. Cuando llegan los problemas de la vida, que van a llegar todos los días. Claro. Todos los días.
usted va a estar igual porque no va a encontrar manera de resolverlo porque usted no tiene comunión con el Padre. Tuvo comunión una semana y comió pescado todos los días. Tremendo. Comió pescado todos los días como si el pescado, la carne no fuera un músculo. Está comiendo carne igual. Eso no es vegetal hasta donde yo sé. Digo, Dios no ha dicho que los peces son vegetales, ¿verdad que no? No, los peces no son vegetales, son animales. Usted sigue comiendo lo mismo, animal. Lo único que no está comiendo tal vez un arrejo, un cerdo, una cabra. Está comiendo pescado, pero sigue siendo pescado, sigue siendo un animal. Usted cumplió con todas las normativas de esta semana. Es más, a lo mejor cumplió con todas las normativas generales, entre comillas, de los 40 días o de la cuaresma. Pero se acaba la cuaresma y usted sigue igual. Porque no hay una relación, porque usted no ha renovado su mente. Y si usted no está en Cristo, estas palabras que le estoy leyendo son para que usted comience a renovar su mente. Dios a lo mejor está usando estas palabras para renovarle y entender de una buena vez que usted necesita someterse al señorío de Jesucristo. Que usted necesita dejar esa vida atrás. Que usted necesita dar un giro de 180 grados. Y si el pecado y usted iban en esa dirección, ahora usted rechaza el pecado y viene en esta dirección, hacia atrás. 180 grados. Esto no se trata de ninguna otra cosa. Yo sigo siendo imperfecto. Sigo teniendo miles de faltas. Me sigo molestando con mi esposa igual. Y ella se sigue molestando conmigo igual. ¿Sí? Nos molestamos con nuestros hijos y ellos se molestan con nosotros. Me molesto hasta con el perro cuando ladra de más. Porque sigo siendo pecador. Seguimos siendo pecadores. Lo único es que yo en la sangre de Cristo tengo una mente renovada. Y ponemos nuestra confianza en Él. Exacto. Entonces cuando vienen esas dificultades, pues entonces las podemos trabajar con mayor eficacia porque ahora no las trabajamos nosotros, las trabaja el Señor por nosotros. Así es. Entonces por eso es que el mensaje del Evangelio es tan importante. Por eso es que la cruz es tan importante. Yo quiero que sepa un dato. El pueblo judío no utilizaba símbolos de la cruz en ningún sitio. No. Ninguna de la iglesia primitiva. Nunca era prohibido utilizarlo. Al contrario, eso era cuestión de rechazo, porque ahí era donde se crucificaban a los peores. A los criminales. La iglesia primitiva no utilizaba la cruz como símbolo, porque ellos sabían que en esa cruz crucificaron a su Señor. Sin embargo, nosotros las tenemos en todos lados en nuestras casas hoy día, porque nos recuerda el sacrificio que nuestro Señor hizo. No hay nada malo en utilizarla, porque si te recuerda el sacrificio que hizo nuestro Señor, pero sepa, Jesús no está en el madero. Jesús salió del madero. Él venció la muerte. Él venció la muerte. Eso es lo que dice Génesis 3:15. La serpiente iba a morder el talón de Jesús, pero Jesús le iba a aplastar la cabeza. Jesús venció la muerte. Entonces, ya terminando, el tiempo ha ido corriendo. Jesús venció la muerte. Y esa promesa que Dios hizo en Génesis capítulo 3, después de la caída del hombre, de Adán y Eva en el huerto del Edén, la vemos cumplida en el final del Evangelio, cuando Jesucristo es crucificado, sepultado y resucita. Pero la parte más preciosa se cumple el domingo, cuando Él resucita y luego de 40 días asciende al trono de la gracia. Y ahora tenemos a alguien, a uno, ese único y precioso Jesús en el trono, que intercede por ti y por mí. Así que si no estás en Cristo, es el día de renovar tu mente. Es el día de cambiar esa dirección que llevas y virar en la dirección opuesta, 180 grados. Dejar todo eso atrás y ahora entregar tu vida a Cristo y vivir una vida creciendo en santidad. Y que sea agradable a Dios, que es lo más importante, porque para eso fuimos creados, para agradarle al Señor, para obedecerle y para glorificarle a Él. Fíjate, Sori, yo creo que definitivamente es una vida de santidad, porque nos vamos a encontrar con situaciones que esa santidad va a ser probada. Sí. Nos vamos a encontrar con una vida compleja, pero sabes que en Cristo se puede. Amén. Y en estos días, con esto termino, un misionero de Tennessee fue secuestrado en África. Y dentro del tiroteo que hubo, disparos de carro a carro, él iba dentro del carro. Todos los malhechores que iban dentro del carro murieron. Y él no cogió ni un solo rasguño. Ahora dime tú si el poder de Dios no estaba envuelto en alguien que había decidido seguir a Cristo.
Y simplemente ese mensaje está fácil de entender. Era para que él siguiera glorificando a Dios. Para que él, mediante ese rescate, glorificara a aquel que le rescató de la muerte verdadera, que es una muerte y una condena eterna en el infierno. Amigo y amiga, el mensaje del Evangelio es claro. Necesitamos venir en arrepentimiento y fe a nuestro Señor Jesús, renovar nuestra mente, comenzar a conocer a nuestro Señor e ir creciendo en santidad. Nosotros dimos ese paso en el 2010. El Señor tocó nuestro corazón, nos apretó y dijimos, heme aquí, me someto, sé que necesito de ti. ¿Y tú qué esperas? Hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Tú no puedes esperar un día más. La vida es muy frágil y efímera y no sabes si mañana u hoy mismo será tu último día. Así que yo te animo. Contáctanos, escríbenos un mensaje por la mensajería del mismo video. Escríbenos al 915-309-0267 o el 787-398-1007. Envíanos un mensaje de WhatsApp y vamos a estar orando por ti para que Dios dirija tu vida a una vida del Evangelio, una vida de las buenas nuevas de salvación en nuestro Señor Jesucristo. Así es. Hasta aquí este corto video, diatre corto, 26 minutos, casi 27. Así que ha sido un placer esta primera temporada de presentarles a quién es nuestro Señor Jesús. Esperamos ya la próxima temporada comienza la próxima semana, porque esto es friendo y comiendo. Oh, sí. Esto no se acaba hasta nunca. que Dios nos llame. Ajá. Así que ha sido un placer estar con ustedes, es una gran bendición para nosotros. Espero que nos puedas seguir a través de todas las redes. Suscribiéndose al canal. Exacto. Y dándole a la notificación para que reciban todos los videos que subamos a la plataforma. Exacto, y estamos en todo, estamos en YouTube, Facebook, Instagram, estamos en Apple Podcast, Spotify, Pandora, Amazon Music. Usted nos puede encontrar en todas las plataformas y esperamos poder continuar siendo de bendición a sus vidas, así como ustedes han sido de bendición a la nuestra. Así que hasta la próxima semana. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de ustedes que nos ve y nos escucha, y que el Señor les colme de muchas bendiciones. Y ya saben, comuníquense siempre con nosotros a través de nuestro canal de Radical Contra la Corriente. Ha sido una bendición para nosotros y esperamos poder ser de bendición para ustedes. Hasta la próxima. Un abrazo. Les saludó y les habló su hermano Ángel Colón y Sorismar Reyes. Dios me los bendiga mucho.